Cuando era niña, mi mamá me dejaba en casa con mis hermanos mayores. Apenas se iba, sacaban una ouija escondida y se ponían a jugar con ella. Claro, a mí no me dejaban participar. Yo tendría unos 6 o 7 años, y ellos estaban casi en los 20. Recuerdo esas memorias vívidamente. Mamá se iba, y los muchachos entraban a un cuarto junto a la cocina donde escondían la tabla. Cerraban la puerta, y yo me quedaba viendo caricaturas sola en la sala. La puerta del cuarto tenía un hueco abajo, como de 4 centímetros, y a veces me acostaba en el piso en silencio y los espiaba por la rendija. Recuerdo que una noche contactaron con un espíritu, y le preguntaron su nombre. Respondió, Tobías. Cada vez que jugaban después de eso, parecía ser siempre Tobías el que se comunicaba. Por casi una semana, conversaron con el espíritu, y no parecía ocurrir nada fuera de lo común. Sin embargo, una noche, mientras los observaba, la tabla empezó a hablar de mí. Mis hermanos siempre anotaban lo que se comunicaba y lo leían en voz alta, lo que me facilitaba espiarlos. Mientras estaba acostada en el piso de la cocina mirando por debajo de la puerta, el juego se activó y mi hermano empezó a escribir. Vi que los dos hicieron contacto visual y se miraron confundidos. Mi hermano mayor dice que nos están observando. Mientras revisaban el cuarto, yo me escabullí de vuelta a mis caricaturas. Abrieron la puerta y me checaron, luego volvieron al cuarto. Volví a arrastrarme y seguí espiando. Esta vez, la tabla usó mi nombre. Recuerdo a mi hermano diciendo, dice que ella necesita irse. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Sabía que mis hermanos no me habían visto. Me levanté y fingí estar dormida en el sofá, y al final me quedé dormida ahí. Me desperté en medio de la noche por un sonido extraño, como el sonido que hace un gato cuando está enojado. Me senté y me froté los ojos. Me quedé ahí en la oscuridad por un momento, y la casa parecía estar en silencio. Me estaba preparando para levantarme e ir al baño, pero sentí que no podía ponerme de pie, casi como si algo me estuviera empujando hacia abajo sobre los hombros. De repente, fue como si estuviera en un túnel de viento. Recuerdo que las cortinas translúcidas de mi madre se arremolinaban, y sentía que llenaban la habitación. Me sentí muy mareada, y luego simplemente se detuvo. No recuerdo haberme vuelto a dormir, pero me desperté en el mismo sofá y ya era de día. Nunca le he contado esto a nadie, pero la historia no termina ahí. Mis hermanos siguieron jugando con la Ouija, y yo ya no quería estar cerca. Llegó al punto en que también les empezaron a pasar cosas raras. Hablaban de ello entre ellos, y yo fingía no saber nada. Una noche, mis hermanos salieron del cuarto con una sábana enrollada y unas tijeras. Me dijeron que volverían enseguida y salieron por la puerta. A la mañana siguiente me enteré de que la tabla había dicho algo que los asustó mucho, así que la llevaron al viejo puente de hierro cerca de nuestra casa para cortarla y tirarla. Estábamos todos sentados en la cocina desayunando cuando oímos un fuerte choque afuera. Salimos corriendo y vimos que un coche se había estrellado en el puente. Mis hermanos estaban seguros de que era por el espíritu de la Ouija del que creían haberse deshecho la noche anterior. Resultó que la persona que se estrelló era alguien con quien mi hermano iba a la escuela. Le dijo a mi hermano que se estrelló porque, mientras cruzaba el puente, una figura demoníaca apareció junto a él en el coche. Más tarde encontró un pedazo de la tabla en su coche, y nadie sabe cómo llegó allí. Entonces, en 2012, vivía solo, a mis jóvenes 19 años. Un día, se me ocurrió que sería buena idea hacer una sesión de Ouija con una amiga. Ahora, yo soy una persona escéptica, pero abierta de mente. Las Ouija me parecen algo así como, ya sabes. De todas formas, mi amiga y yo estábamos con la Ouija, y aparentemente, estábamos hablando con un espíritu maligno que quería que me mudara o, de lo contrario, me mataría. Tonterías, ¿no? Eso pensé. Pasaron un par de días. Ahora, para explicarlo correctamente, la ventana de mi cuarto era enorme,
dividida en 3 partes, y afuera de la ventana había un porche a unos 2 metros del suelo. Una noche, mis 2 hermanos vinieron de visita, tenían 9 y 10 años en ese entonces. Les gustaba jugar a asesino en la oscuridad, así que acepté jugar con ellos. Ellos se escondían mientras yo me ponía de espaldas a la puerta de entrada y contaba. Mientras contaba, sentí que alguien estaba justo detrás de mí, lo suficiente como para sentir su respiración en mi cuello. Yo soy bastante bajo, y mi hermano de 10 años ya estaba casi a mi altura. Pensé que lo había atrapado, que estaba ahí, esperando asustarme cuando me diera la vuelta. Tonto. Conté el último número, me di la vuelta y le hice "bu", a lo que pensé que era mi hermano. Pero no. Me congelé. Vi la sombra de algo. Me dije que no era nada, como suelo hacer. Luego, la tele se encendió sola. Bueno, no pasa nada. La apagué y seguí jugando hasta que encontré a mis hermanos. Más tarde esa noche, mi mamá vino a buscar a mis hermanos y me quedé solo en casa. Me fui a la cama y me quedé dormido profundamente. Ya entrada la noche, me desperté de golpe por un sonido fuerte, algo que venía desde debajo del porche. Van, van, van. Desde mi cama, miré hacia la ventana. Podía ver hacia afuera a través de las persianas, pero desde afuera no podían verme a mí. No había nada, pero algo dentro de mí me decía que no saliera. Así que me recosté de nuevo, mirando al techo, tratando de encontrar alguna explicación. Y entonces, un poco más suave, pero aún así lo suficientemente fuerte, van, van, van. Miré de nuevo. Nada. Me senté al borde de la cama, para ver si alguien estaba escondido cerca de la ventana o algo. Esperé unos minutos, diría yo. Entonces, escuché 3 golpes rápidos, fuertes y agresivos, los más fuertes que haya oído jamás, desde debajo del porche. Mis ojos se abrieron de par en par, mi mente hecha un lío. Me quedé quieto. No sabía qué hacer. Así que, como el idiota que soy, me volví a dormir. No iba a darle mi miedo a lo que fuera que estuviera ahí. No pasó nada más, esa noche. Mi historia en realidad no tiene un comienzo claro. Son fragmentos esparcidos a lo largo de toda mi vida, momentos de clarividencia que nunca he podido explicar. Cuando era niño, tenía un vecino bastante anciano. Estaba muy enfermo y pasaba sus últimos días en una casa a un par de casas de la mía. La noche antes de que muriera, soñé con ambulancias y con que lo sacaban en una camilla mientras yo miraba desde mi ventana. Tenía 5 años en ese momento y no sabía que mi vecino sufría de insuficiencia respiratoria grave. Me desperté llorando y le pedí a mi mamá que fuera a ver cómo estaba el vecino. Me calmó, diciéndome que solo había sido un sueño, pero a la mañana siguiente, desperté con el sonido de sirenas. Corrí a la ventana y vi exactamente la misma escena de mi sueño. Durante años, he tenido visiones y una conexión con el mundo de los espíritus. Mis padres están divorciados, y cuando mi padre se volvió a casar y compró una nueva casa con su nueva esposa, aparentemente lo primero que dije sobre la casa fue que era oscura. Tenía 9 años. En esa casa, sentí de inmediato la presencia de 3 espíritus, una mujer anciana, un niño pequeño y algo inhumano. Los niños del vecindario me contaron que la casa había sido construida por un hombre joven para su madre, quien tenía cáncer de huesos. La construyó para que ella pudiera sentarse y mirar las montañas desde el cuarto que él le había hecho. Cuando ella murió, aparentemente él se quitó la vida en nuestro sótano. Toda su vida estaba en esa casa, y no estaba preparado para enfrentar la pérdida. Su muerte lo sumió en un estado de shock y depresión, así que corrió al sótano y allí terminó todo. Siendo el menor de 4, me tocó la habitación que antes había sido la de la madre enferma, y por un tiempo, no fue tan malo. Sabía que la anciana estaba en la habitación, pero nunca fue una presencia amenazante. La vi por primera vez cuando tenía 11 años, sentada en una silla en mi cuarto, en pleno día, mirando por la ventana hacia las montañas.
Cuando mi hermana mayor se fue a la universidad, hicimos un sorteo para ver quién se quedaba con su habitación en el sótano. Yo tenía 15 años en ese momento, y la habitación en el sótano era perfecta para escaparme de noche y hacer otras cosas rebeldes sin que mis padres, que dormían 2 pisos arriba, se dieran cuenta. Me quedé con la habitación del sótano, y por un tiempo fue perfecto. En esa etapa de mi vida, había suprimido todas mis visiones clarividentes y mi sensibilidad hacia el mundo de los espíritus para enfocarme en la escuela, los chicas y el teatro musical. Sin embargo, todas las noches en ese sótano, escuchaba a alguien bajar corriendo las escaleras exactamente a las 2:47 de la madrugada y correr de un lado a otro en el sótano. La casa estaba construida con una estructura de madera hueca, así que cada paso se escuchaba perfectamente. El sótano tenía forma de herradura. Mi habitación tenía 2 puertas, una a cada lado de la herradura. Cada noche, durante 15 minutos, escuchaba a esta persona correr de una puerta a la otra. Confronté a todos en mi familia al respecto porque me despertaba todas las noches, pero todos juraron que no eran ellos. En ese momento, no teníamos mascotas, porque nuestros 2 gatos se habían escapado y nunca regresaron, asumimos que los habían cazado los coyotes. Pero todo lo que sucedió en mi infancia no se compara con la historia que estoy a punto de contarles. No tengo explicación para lo que ocurrió ni para lo que sigue ocurriendo. Cuando tenía 19 años, trabajé como consejero en un campamento de verano. Era un campamento de preparación universitaria, así que se realizaba en el campus y en los dormitorios, con personal diurno y nocturno. Yo era parte del personal nocturno, lo que significaba que me aseguraba de que los chicos desayunaran y cenaran, organizaba cualquier actividad nocturna y hacía turnos para quedarme despierto toda la noche por si algún chico tuviera una emergencia. Las noches en que nos quedábamos despiertos se hacían eternas. Eran increíblemente aburridas porque estaba a cargo de estudiantes de 8º grado, un grupo que rara vez tenía emergencias y era demasiado rebelde para pedir ayuda si la necesitaban. Una noche, uno de mis compañeros consejeros subió a mi piso con una tabla ouija y decidimos jugar un rato. Este dormitorio, al que llamaremos Salón Gordon, tenía fama de ser el lugar de muchos suicidios, así que pensamos que al menos podríamos obtener algo de la tabla ouija. Sabía que no debía jugar con la tabla, pero en ese momento estaba tan aburrido que haría cualquier cosa. Jugamos con la ouija. Al principio no sucedió nada, pero justo cuando nos disponíamos a despedirnos, de repente, el puntero se movió hacia la letra M y luego a la A, y de un lado a otro entre estas dos hasta que mi amigo, al que llamaremos Pablo, forzó una despedida. Pablo y yo nos miramos después y nos reímos. «¿Mamá?», dijo Pablo sarcásticamente. «Muy gracioso, Morgan. Bastante retorcido traer a mi mamá en esto». Dio vuelta el tablero y se fue enojado. Estaba totalmente confundido porque yo no estaba controlando el puntero. También me desconcertó la reacción de Pablo al escuchar la palabra mamá. Claro, éramos compañeros de campamento, pero no éramos tan cercanos. En ese momento, no sabía que la madre de Pablo había muerto en un accidente de auto solo unos meses antes. Se acercaban las 3 de la madrugada y Pablo, el único otro consejero de turno, me había dejado solo. Saqué mi laptop y estaba desplazándome en YouTube cuando encontré un canal llamado Live Sci-Fi. Por lo que vi, este canal hacía principalmente sesiones de Ouija en vivo intentando contactar con el demonio de la Ouija más conocido por un nombre que empieza con Z. Por mi propia seguridad, prefiero no escribir ni siquiera el nombre del demonio. Vi algunos de los vídeos y me di cuenta de que ya eran las 7 de la mañana, hora de levantar a los chicos y llevarlos a desayunar. Desperté a los chicos. Salimos de Gordon para ir al comedor. Una sensación oscura me invadía, una que no había sentido desde la última vez que estuve en la casa de mi padre, pero la ignoré, me puse la sonrisa de consejero y llevé a los chicos a sus clases. De 9 a 11 a.m. solía ser mi horario para tomar una siesta. Regresé a mi cuarto con mi compañera de habitación, Katie. Ambos nos pusimos los audífonos y ella se quedó dormida enseguida. Yo me metí a YouTube y di clic en lo primero que me recomendaba. Era otro vídeo de un demonio de la Ouija. Me quedé dormido rápidamente y desperté al escuchar 3 golpes en la puerta.
Miré hacia la cama de Katie y ella no estaba ahí. Supuse que se había quedado afuera al ir al baño o algo y abrí la puerta. No había nadie, pero mi estómago se revolvió. Sentí que algo estaba muy, muy mal. He sentido muchas cosas a lo largo de mi vida. En cada edificio que entro, generalmente puedo percibir el tipo de energía que tiene, ya sean espíritus o algo más. Pero nunca había sentido algo tan oscuro. Cerré la puerta y volví a meterme en la cama. No sé si estaba dormido o despierto cuando escuché de nuevo esos 3 golpes, y alguien afuera de la puerta gritaba mi nombre. Sonaba como una de mis chicos, así que corrí a abrir la puerta. Nuevamente, no había nadie, solo un pasillo vacío frente a mí. Decidí que la hora de la siesta había terminado y comencé a trabajar en los planes de actividades para los chicos. Me tomé un Red Bull y no le di más importancia. Esa noche, tuve la suerte de no estar de guardia. Me fui a la cama justo después de nuestra reunión nocturna a las 10:30 y me quedé dormido de inmediato. Katie tampoco estaba de turno, así que ambos estábamos en la habitación. Esta parte de la historia me la contaron, ya que yo estaba profundamente dormido. Katie dice que alrededor de las 3 de la madrugada, salté de la cama gritando a todo pulmón. Me caí al suelo señalando mi cama y gritando sobre un bicho debajo de mi almohada. Decía, sé que está ahí, el bicho está debajo, sé que está ahí. Estaba gritando y llorando, y Katie se levantó de su cama y miró debajo de mi almohada. No había nada. Katie me tomó de la mano y me llevó de regreso a la cama, mostrándome que no había nada ahí, que solo era una pesadilla. Supongo que me calmé y volví a dormir. A la mañana siguiente, seguimos con nuestra rutina y regresamos a Gordon a las 9 de la mañana para la siesta. Me metí en la cama, vi otro vídeo de Life Sci-Fi y me quedé dormido. Me desperté 15 minutos después porque sentí que mi almohada se movía. La levanté, no les miento, un escorpión estaba saliendo desde detrás de la cama, debajo de mi almohada. Lo más inquietante de esto es que vivía en Colorado, donde es increíblemente raro, si no imposible, ver un escorpión. He vivido en Colorado por 21 años y nunca había visto un escorpión, excepto ese día. Algo iba realmente mal. Eso fue lo último extremadamente extraño que sucedió en el campamento, pero desde entonces he tenido pesadillas cada noche. En la oscuridad, cuando estoy solo, la energía se siente más oscura que antes. Siempre he sentido que algo me sigue, pero una amiga cercana que practica como medium me ha dicho que es mi abuela cuidándome. Ya no siento que sea mi abuela. Y lo más loco es que, hace 2 noches, volví tarde del trabajo. Mi familia cierra la puerta principal después de las 9, así que tuve que entrar por el garaje. Abrí el garaje, y justo a tiempo, vi una sombra negra pasar rápidamente cerca de mis pies. Apunté la linterna de mi celular hacia donde había visto la sombra, y... ¿adivinen qué era? Un escorpión. Siempre he sido algo sensible a lo sobrenatural. Definitivamente abrí una puerta cuando tenía 18 años y usé la ouija. Estábamos en el patio trasero de la casa de mi amiga. Éramos 5, y una de nosotras tenía el tablero que brilla en la oscuridad. Estaba aterrada, pero intrigada. Mi madre es extremadamente religiosa y siempre me había prohibido usar una. Nos sentamos allí unos minutos, haciendo preguntas tontas, sin obtener realmente ninguna respuesta. Pero un par de minutos después, lo sentí. Algo estaba allí. Mis manos empezaron a temblar como locas, y por supuesto, mis amigas empezaron a burlarse de mí, pero no sabían lo que estaba pasando. Empecé a oír la respiración profunda de un hombre en mi oído. Traté de convencerme de que era mi amiga Megan, que estaba sentada a mi lado, pero no estaba lo suficientemente cerca, ni respiraba tan fuerte. En mi cabeza, solo repetía, vete, 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 y al final se fue. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Fue extraño, porque mientras sucedía, no le dije nada a nadie. Estaba ahí sentada, muerta de miedo. Mientras volvíamos a casa,
Le rogué a Megan que se quedara a dormir, porque sabía que lo que fuera que me había respirado en el oído me iba a seguir. Le pregunté a Megan si había oído la respiración de un hombre, y me dijo, ¿qué demonios? No. Básicamente, pensó que lo estaba inventando. Durante el mes siguiente, y no es broma, mi casa estuvo embrujada. No podía dormir sin las luces encendidas y música en los oídos. Oía pasos todas las noches fuera de mi puerta y periódicamente me despertaba a las 3 de la mañana. Después de un mes, mi madre me sentó a hablar. Sofía, ¿qué demonios está pasando? No le conté nada sobre el uso de la ouija porque sabía que se pondría furiosa. Nada, mamá. Sofía, dime qué está pasando. Durante el último mes, he estado oyendo pasos y anoche algo me arañó el pie. La miré atónita porque pensaba que solo me estaba afectando a mí. Rompí a llorar y le conté todo. Juntas, limpiamos la casa con oraciones y saumerio, y es increíble lo diferente que se sentía la casa. Se sentía más ligera y agradable de nuevo. Desde entonces, he sido mucho más consciente de los fantasmas. Aunque suelen venir a mí en sueños. Si alguna vez te has preguntado si las ouija funcionan, si lo hacen. Puede que no parezca que esté funcionando, pero literalmente estás abriendo una puerta. Y no necesariamente se darán a conocer en el tablero. Mis amigos idiotas y yo pensamos que sería divertido invocar a los espíritus prácticamente todos los días durante un verano. Nos reuníamos para probar con una tabla ouija casera a ver qué tan idiotas podíamos llegar a ser. Como el calor era sofocante y no se podía hacer nada afuera, teníamos que encontrar formas de entretenernos en la diminuta casa de Jennifer en los años 90, siendo unos adolescentes de 14 o 15 años. Las sesiones comenzaron siendo casuales y un poco creíbles. Soy un adolescente que murió en un incendio. O soy una anciana que falleció de causas naturales, cosas así, pero luego se tornaron perturbadoras. Nunca he tenido un cuerpo, pero puedo experimentar la vida aquí abajo si dicen que me aceptan. Cuando eso pasaba, siempre quitábamos las manos de la tabla y exigíamos un nuevo espíritu. Después de lo que era básicamente una audición para cada espíritu, el grupo y yo terminamos escogiendo a una entidad bastante amable que decía llamarse AJ Duque. AJ nos dijo que podíamos hablar con él cuando quisiéramos. Tenía 8 años y no quería cruzar al otro lado porque le gustaba observar la vida de las personas y llevaba haciendo eso desde hace cientos de años. Sonaba a pura tontería, pero bueno, era una tabla ouija, toda la experiencia parecía un poco falsa, ¿verdad? Todo iba bien durante una semana más o menos. AJ nos contaba cosas sobre la gente del vecindario con su horrible ortografía habitual, y siempre eran chismes jugosos, jaja. Nosotros respondíamos con gracias. Oh, eres adorable. Sí, vergonzoso, lo sé, y, cuando no estábamos jugando, incluso lo mencionábamos en bromas o en conversaciones casuales. Por un par de días, AJ fue como el cuarto integrante del grupo. Entonces las cosas empezaron a ponerse raras. AJ nos advirtió que nuestro juego estaba atrayendo espíritus malos a la propiedad. Nos dijo que no habláramos tanto, pero que si lo llamábamos al inicio de la sesión, él intentaría ocupar el espacio para que los demás no pudieran hablar con nosotros. Sé que suena cursi, pero en ese momento nos sentíamos protegidos por ese niño. AJ siempre estaba dispuesto a hablar cuando nos sentábamos a jugar, pero pronto comenzamos a notar que la maldita cosa se movía más rápido y con más fuerza. Nuestros brazos parecían ser jalados de un lado a otro, y las letras se marcaban con una precisión increíble. Con más frecuencia, terminábamos guardando la tabla porque la atmósfera en la habitación comenzaba a sentirse muy pesada. Es raro decirlo, pero el aspecto amable que nos gustaba de este espíritu fue reemplazado por un lenguaje no solo mejor escrito, sino sexual y sarcástico, y, aunque guardábamos la maldita tabla cuando las cosas se ponían raras, volvíamos a sacarla más tarde en la noche o al día siguiente. Era una compulsión. Una noche, la hermana mayor de Jennifer pasó a visitar a su mamá, pero decidió pasar un rato con nosotras.
Era la primera vez que hacía eso y se sentía genial tener a alguien popular del colegio pasando el rato con nosotras. Cuando entró al cuarto y vio la ouija, se interesó de inmediato. Le mostramos lo que hacíamos normalmente, y al principio era escéptica. Dijo, voy a ir al pasillo y levantar algunos dedos. Vamos a ver si la ouija los adivina. Lo hizo. Y, uno por uno, la ouija acertó cada vez. La sonrisa desapareció de su cara, cambiando a una expresión de miedo. Luego, el miedo se convirtió en una curiosidad desesperada. Se sentó con nosotras y jugó, sacando a relucir cosas sobre el divorcio de sus padres que ni siquiera se nos habían ocurrido preguntar. No pasó mucho antes de que el tono sexual y sarcástico regresara. Ella nos miraba con una cara que también sentía el cambio en el ambiente. Cuando intentamos hacer nuestro ritual de soltar las manos para romper la conexión, ella protestó. Dijo que en este momento era cuando se ponía interesante. Y que nos sugirió hacer la maldita tabla apenas 5 minutos después de que decidimos que ella tenía razón. Sugirió que hiciéramos una sesión espiritista. ¿Adivinen qué grupo decidió hacerlo solo porque la hermana mayor estaba súper emocionada con la idea? Suspira. Entonces, lo hicimos. La tabla nos dijo que nos pusiéramos en círculo, agarráramos las manos y llamáramos a un espíritu. Aclaro, la ouija no lo escribía de forma clara, jaja. Era algo como, círculo. Manos. Inviten. Y eso era lo mejor que podía escribir. De todas formas, hicimos lo que nos decía. Al principio, no pasaba nada, a pesar de que la hermana mayor seguía repitiendo, si estás aquí, danos una señal. Aún así, todos nos mirábamos con ojos grandes y redondos. No sé si esperábamos que algo sucediera o si estábamos esperando que alguien lo interrumpiera. Nadie quería ser el nerd que lo arruinara. Si todo salía bien, tal vez podríamos juntarnos con su grupo, que fumaba entre clases y siempre se veía genial. Si estás aquí, haz algo, ordenó. Un recorte de periódico pegado al espejo de mi amiga se movió y todos saltamos, pero ella explicó que fue el ventilador del techo y que hacía eso de vez en cuando. Pasó otro minuto de demandas de la hermana mayor, y estaba segura de que alguien iba a romper el círculo, pero ella dijo, si estás aquí, te doy permiso para que te muestres. No pasó ni un segundo después de que dijo esas palabras cuando saltó de pie y empezó a gritar mientras se quitaba la camisa. «Quítate de encima», gritaba, y Jennifer saltó de inmediato y encendió la luz. Su hermana mayor se lanzó contra la pared de espaldas, como si intentara aplastar a algo invisible. Recuerdo que un hilo de saliva colgaba de su boca mientras se quedaba boquiabierta por un momento. Era realmente raro ver a alguien cool viéndose para nada cool, pero lo importante es que fue aterrador. Giró y gritó, ¿qué es? Una y otra vez, y justo debajo de su sostén, tenía 3 rasguños, algunos lo suficientemente profundos como para sangrar un poco. Instintivamente nos juntamos alrededor de ella, formando un escudo protector, aunque no teníamos idea de qué hacer, excepto movernos en grupo a la sala, donde su mamá estaba viendo la tele. Se levantó de inmediato y revisó la espalda de la hermana mayor mientras nosotras explicábamos frenéticamente. Amigos. Esa maldita marca decía, AJ, en moretones y sangre, decía AJ. Su mamá nos obligó a quemar la ouija. Seguía diciendo, les dije que no jugaran con eso. ¿Se los advertí? Y, rara vez, Jennifer no dijo una palabra en protesta. Solo pidió consejos sobre cómo quemarla. Extraña experiencia de unión, estar todas en el patio de noche viendo a su mamá, usualmente tan sombría y retraída esos días, poner un brazo alrededor de su hija mayor y con la otra mano echarle más y más líquido encendedor a la ouija. Nunca llegué a juntarme con los chicos cool. Si acaso, ella fingió no vernos aún más. Hace unos 2 años, mi abuela trajo a casa una ouija que encontró en una venta de garaje. Siempre he creído en lo paranormal, es uno de mis mayores intereses. He escuchado y leído suficientes historias, y visto suficientes programas,
como para saber que no se debe jugar con una ouija. La verdad, me daban bastante miedo, así que no quería tener nada que ver con ella. Mi abuela, por otro lado, no cree en absoluto en lo paranormal y pensó que sería un juego divertido para mí, mi hermano y el mayor de mis 2 primos. La dejé en la mesa del comedor durante días antes de que me obligara a guardarla. Terminé metiéndola debajo de mi cama con la esperanza de olvidarme de ella. Mi hermano, de 11 años, y mi primo, de 12, me rogaban constantemente que la usáramos porque querían jugar con ella y yo no los dejaba. Intenté explicarles que no era solo un juego y que no debían meterse con eso, pero eran preadolescentes que no podían evitar hacer cosas que no debían. Un día, después de llegar del trabajo, los chicos estaban en casa y tuve la sospecha de que habían jugado con la ouija. Miré debajo de mi cama y ahí estaba, pero tuve una sensación extraña. Entonces bajé las escaleras y los interrogué. Al principio lo negaron, pero les vi la mentira en la cara, y finalmente admitieron que habían jugado con ella. Les pregunté si se habían despedido al terminar, y dijeron que sí. Mi primo es muy exagerado y le gusta inventar historias y ser dramático, así que cuando me contó un par de cosas que supuestamente habían pasado, no le creí en absoluto. Además, eran chicos a los que les gustaba molestarse mutuamente, y asumí que eso era lo que estaba sucediendo. En fin, un par de noches después me acosté, y mientras intentaba dormirme, sentí que me observaban. Miré hacia mi armario, que tiene 2 puertas corredizas, y noté que una de las puertas estaba ligeramente abierta, dejando un pequeño espacio entre ellas. Me dio escalofríos, así que me di la vuelta, tratando de ignorar todo y dormirme. Finalmente me quedé dormida, y lo siguiente que recuerdo es que me despertó lo que sentí como alguien o algo golpeándome en la parte posterior de la cabeza. Estaba boca arriba, así que la parte posterior de mi cabeza estaba completamente sobre la almohada, lo que lo hizo aún más extraño. Y no fue un golpe ligero. Me asusté muchísimo. Estaba temblando. Miré alrededor de mi habitación y no vi nada. Pero de repente, escuché mi piso crujir como si alguien estuviera caminando alrededor de mi cama. En ese momento estaba tan asustada que no tenía gracia. Después de quedarme ahí un buen rato, finalmente tuve el valor de levantarme, agarrar mi teléfono y correr a la sala. Me senté y traté de calmarme. Todavía podía sentir una sensación de hormigueo y pulsaciones en la parte posterior de mi cabeza. Encendí mi teléfono y me di cuenta de que eran las 3 de la mañana. Llamé a mi novio, ahora esposo, con lágrimas corriendo por mi cara por el susto. No contestó, y juro que lo llamé otras 15 o 20 veces antes de darme por vencida. Me quedé sentada en la silla hasta que mi abuela se levantó alrededor de las 6. No le conté lo que pasó porque sabía que no me creería y diría que estaba actuando como una tonta. Después de que se levantó, desayuné y volví a llamar a mi novio, y finalmente contestó. Me dijo que tenía el teléfono en silencio, así que no sabía que había estado llamando. Lo regañé muchísimo por eso, créanme. Le conté lo que pasó y se sintió muy mal, como un idiota por tener el teléfono en silencio. Me dijo que habría venido corriendo a consolarme y se disculpó mucho. Más tarde ese día, vino y llevamos la ouija a un deshuesadero para deshacernos de ella. Mi esposo es el único en mi familia que sabe lo que pasó, y no volví a experimentar nada después de deshacerme de la ouija. Moraleja de la historia, no se debe jugar con las ouija. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.